Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Y así continúa Hora de Té. Esta vez estamos en la grata compañía de don Luis Felipe Aquino, quien ha tenido una trayectoria de larga data en el turismo, tanto internacional como nacional. Se inició su carrera en Andalucía como vicecónsul honorífico, ha estado en distintos cargos, tanto a nivel nacional como fuera del país. Además, bueno, en verdad, el turismo, por su aporte en República Dominicana, ha tenido ha sido muy sólido a través de su enseñanza, a través de distintas universidades e instituciones, y como presidente de la Bolsa de Turística del Caribe. Este día de hoy, pues, es muy especial, pues, día de Nuestra Señora de la Altagracia, una de las patronas de República Dominicana, y pues, ¿quién mejor que él para agotar el tema del turismo religioso, un turismo que realmente es muy buscado, pues, acerca a los pueblos la fe. Bienvenidos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Ana Mirta, y un placer estar con ustedes en la Hora del Té, el programa de Sakia, tu persona y Gregorio, que le tengo a los tres mucho aprecio y que han mantenido por espacio de 22 años este interesante y ameno programa. Qué bueno. Hemos sabido que ustedes tienen mucha experiencia y han estado trabajando con el turismo religioso. De hecho, vi un libro bastante interesante sobre las patronas que dice Cuando la fe une pueblos, que lo tengo por acá. Es muy, muy interesante y quería que usted nos conversara un poquito de qué es el turismo religioso y qué se espera por la Virgen de la Altagracia. Pues el turismo religioso es una de las corrientes de desplazamiento de varios mercados que buscan a través de la fe religiosa la parte espiritual. En ese sentido, cuando hay un flujo constante hacia un destino de un volumen de personas, se tipifica el tipo de turismo. Por ejemplo, si hay un destino, por ejemplo, República Dominicana, que al año viaja una cantidad de personas buscando salud a clínicas, a hospitales por motivos cardiovasculares, renales, de otro tipo, o de cirugía plástica, pues se denomina ese tipo de turismo porque son extranjeros que pernoctan en nuestro país, consumen alojamiento, alimentos, traslados y además pagan sus honorarios y su estadía para la parte de la atención médica. Entonces se denomina turismo de salud. Se dice que uno de los desplazamientos más antiguos en la asistencia del ser humano, lo que hoy se denomina turismo religioso, que hasta los inicios de la Revolución Industrial no se tenía esa palabra tipificada y se llamaba viajeros. Y los viajeros en la antigüedad principalmente se desplazaban, como decía Miguel Alemán, ese gran ministro de turismo que fue presidente en México, que decía que el turismo es camino, pan y posada. En ese tenor, uno de los desplazamientos de las no migraciones, desplazamiento de personas de un origen a un destino a través de la historia ha sido motivado por la fe religiosa
y a ese grupo de viajeros que su motivación para realizar el viaje es la parte espiritual, se le llama turismo religioso, que tiene naturalmente en los destinos un impacto socioeconómico y cultural de gran envergadura. La República Dominicana, que hoy en día casualmente es el país invitado de honor que por segunda vez consecutiva del 2019 y ahora en 2022 fue elegido como el destino preferido y está en la Feria Internacional de Fitur en Madrid, México, en la Feria Internacional del Turismo que fue inaugurada en el día de hoy por el rey Juan Carlos, los reyes de España, con la presencia del presidente Luis Abinader, lo que indica ese gesto de desplazarse a España junto con el ministro de Turismo, que hay una voluntad, hay una política de Estado y naturalmente de trabajar en pos de esta actividad tan beneficiosa y que impacta a las naciones con su amplia variedad de desplazamiento, con su impacto económico, social y cultural. Y ahí pues fue inaugurado en la tarde de hoy, bueno, hoy ahora van a ser las 6 de la tarde. Ya vamos a recordar que hoy es día 21 de... Hoy es 20, no, sí, hoy es 21 de... Hoy es 21 de la Altagracia y celebramos casualmente esa advocación mariana del pueblo dominicano de honrar la fe religiosa de la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia está declarada como la protectora y la madre espiritual del pueblo dominicano. República Dominicana tiene dos vírgenes. La Altagracia, que es la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano, y la Virgen de las Mercedes, que es la patrona religiosa de la República Dominicana. La vocación a la Virgen de la Altagracia, que fue traída, según se narra los anales históricos, fue por dos hermanos, Antonio y Alonso Trejos, oriundo de la región de Extremadura, de España. La región de Extremadura está conformada por dos provincias que colindan con la frontera de Portugal. Una es Cáceres y la otra es Badajoz. Estos hermanos proceden de una parte que le dicen Ciruela, de un pueblo que le dicen Ciruela, con S, que vinieron en el 1502 a lo que era la isla La Española y trajeron con ella la veneración de la Virgen de la Altagracia, que luego fue llevada a la villa de Sabaleón de Higüey, y a partir de ahí lo que lo hizo más propensa a la vocación mariana del pueblo dominicano fue que las tropas españolas en el 1691, en una batalla contra los franceses en la región este, le pidieron a la Virgen de la Altagracia que le ayudara a ganar la batalla. Y así sucedió. Y de ahí, naturalmente, fue depositada en la villa de Higüey, ¿verdad? Y la empezaron a honrar como la madre protectora y espiritual de lo que era la antecesora de la República Dominicana. En ese tenor, pues, hoy en día tiene la Basílica Catedral que se empezó a construir en el año 1952 en Sabaleón de Higüey, que es la capital o la cabecera de la provincia de Altagracia, como se llama en honor a la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano. Y se puso la primera piedra, vamos a llamarlo así, en 1952, en la época del presidente Trujillo, el generalísimo Trujillo. Pero fue realmente a partir del 1954 que poco a poco trataron de edificar el templo, pero no es hasta que el presidente Balaguer toma el poder en el 68 y ya en el 69-70 da las instrucciones para terminar la Basílica de Higüey. La Basílica de Higüey es una belleza y está declarada catedral y basílica
del catolicismo en Higüey. Y además los arquitectos fueron, pues, está Antonio Dupré, un gran arquitecto francés, con André Duneyer y de Gonzaga, que fueron los que diseñaron la basílica, que fue construida totalmente en hormigón armado, y que naturalmente se inaugura en el año 1971 por el presidente de la República, en ese entonces, el doctor Joaquín Balaguer, que era veneraba mucho a la Él Virgen de era muy Altagracia. devoto de la Virgen de Altagracia, el doctor Balaguer. Sí, así es. Ana Mirta era muy devoto. En ese sentido, la parte más relevante de la basílica, aunque se inaugura en el año 1971, tiene esa estructura que es única y fue premiada en el extranjero por su diseño. Es única en su género en las construcciones de las basílicas, modernas principalmente, donde tiene la nave principal una altura de 80 metros y un campanario en lo alto con 45 campanas. Es realmente muy placentero escuchar cuando empiezan las tonadas al mismo tiempo de esas campanas. En el año 1992, cuando visita a América Latina por primera vez un papa que fue Juan Pablo II, pues estuvo en la Basílica en el año 1992, donde se celebró una misa en honor a Nuestra Señora de Altagracia, casualmente el 21 de enero, Día de la Vocación. El aforo que tiene la Basílica es con una capacidad de 3.000 personas, o sea, ya se puede ver la dimensión que tiene la Basílica. Claro está que fue el primer papa que pisa, de la Iglesia Católica, que pisa tierras americanas, y naturalmente tenía que ser en nuestro país, que fue por donde entró la evangelización y el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo. En ese sentido, los fieles hoy en día, ese peregrinaje has estado no solamente en la basílica y los alrededores, sino la carretera para ir a Higüey, donde a celebrar, porque el pueblo dominicano, y tú lo sabes, que una tradición de nuestros padres de antaño, aparte cuando se tenían los hijos, que le ponían, si era varón, el nombre del padre, se lo combinaban con el abuelo, pero le ponían, por ejemplo, le añadían un nombre adicional, la Altagracia o Altagracia, o le decían las Mercedes. En el caso, por ejemplo, mío, tengo esa, que mis hermanas, uno se llama Ivette de la Altagracia y la otra se llama Mariel de la Mercedes. O sea, en honor naturalmente a esas patronas. Sí. ¿Cómo beneficia el turismo religioso a las distintas sectores donde están ubicados los puntos así energéticos, por decirlo de alguna manera? Que no solamente en el área de la religión católica puede llamarse religiosa, ¿no? También hay otros puntos energéticos que mueven a las personas a visitar. ¿Cómo beneficia realmente el turismo religioso a la comunidad? Sería la pregunta. Claro, muchas gracias. Pues mira, en realidad el turismo religioso está creciendo actualmente en el mundo. Indudablemente que el turismo religioso es ecuménico. No tiene que ver qué tipo de religión o creencia tú tengas, porque hay peregrinaciones a la Meca o el Islam, ¿verdad? Hay quienes van a ir a las pirámides, por supuesto. Exacto. Entonces, en ese sentido,
es ecuménico, no es de todo tipo de religiones, que la fe que a través de la historia y que es aislado en su cultura de cada pueblo, pues siempre tienen una parte espiritual que fortalece a las naciones. En ese sentido, República Dominicana, en los últimos 12 años, se han restaurado y se han creado los senderos de la fe. El rescate de una cantidad de iglesias a nivel nacional, incluyendo el Santo Cerro en la provincia de La Vega, incluyendo la iglesia del Cristo de Vallaguana en Vallaguana, Monteplata, y así un sinnúmero de ellas que el Ministerio de Turismo ha creado lo que se llama los senderos religiosos. Y es tan interesante que naturalmente no se recorre un día porque abarca todo el territorio nacional. Sin embargo, se están preparando paquetes y programas, no solamente para los nacionales, sino para extranjeros de otros países, principalmente latinos, para venir a disfrutar de toda la oferta que ofrece nuestro país y sus atractivos, pero principalmente motivado para conocer estos templos religiosos. Es de singular atracción Santo Cerro en La Vega, que es la patrona de la República, que ahí pues en una batalla que hubo contra los indígenas se sembró una cruz de un árbol de níspero que está ahí el sitio y está todavía la cruz, y es un atractivo singular. Pero además la Basílica de Higüey tiene un gran recogimiento y para los creyentes realmente es impactante, emocional, sentimental y naturalmente elevando el espíritu a esa creencia de la Virgen y lo que es la religión católica. Luego, naturalmente, que el visitante cumple con su primer compromiso, que fue motivado a desplazarse a Higüey por la fe religiosa, pues entonces recurre a conocer los alrededores, a ir a la playa, a conocer la ciudad, a conocer la oferta gastronómica, la oferta de sus partes de dulce, que Higüey es muy tradicional en los dulces de leche, en el chicharrón de dulce de leche que hay en la otra banda, y todos los atractivos que ofrece. Sin lugar a dudas, República Dominicana está en estos momentos ya preparado para recibir una afluencia de turistas que puedan venir al país motivados por la fe religiosa, porque se ha puesto en valor toda la cadena de las iglesias o templos que corresponden a ellos. Inclusive, no sé si tú has visitado la Catedral de La Vega, que se construyó casualmente en la época del doctor Balaguer, que es una belleza y es imponente también. Y así hay muchos templos, los templos de cada iglesia. La de La Vega fue remodelada hace poco, ¿no? Sí, bueno, y está el centro cultural que le da también otro valor agregado culturalmente hablando. Pero tú me señalaste y me presentaste un libro se llama Sí, un libro que se llama Patronas. Ese libro se hizo en República Dominicana, un itinerario que se le presentó al Papa la idea en 2017, una delegación de la Confederación de Organizaciones Turísticas. Se dio 24 virgen, que ahora son 26, patronas religiosas de América que fueron bendecidas por él, y se le habló de hacer un recorrido itinerante de las patronas para que la pudiesen disfrutar todos los pueblos de América. Y así la primera se hizo en Argentina, en Buenos Aires, en la iglesia de Nuestra Señora de Luján, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina, por ser el Papa oriundo de Argentina. Pero luego, realmente, el primer
itinerario de esas vírgenes se puede decir que fue República Dominicana en diciembre de 2018. Se trajeron las vírgenes, sus réplicas acá. Se montaron una exposición en la Catedral Primada de América y en 6 diócesis de iglesias religiosas del catolicismo a nivel nacional. Tuvieron una exhibición de 1 mes y medio donde fue visitada por cientos de fieles. Este recorrido itinerante que se... Perdón. Perdón. Es bien interesante que eso ha movido a tantos países y ha traído tantas personas por acá. Esperamos que siga trabajando. Don Luis Felipe, el tiempo se nos ha agotado por hoy. Vamos a darle las gracias por su participación en Hora de Té. Esta es su casa, como siempre. Esperamos que próximamente, cuando estemos ya presencial, pues nos acompañe con un tececito de su preferencia. ¿Usted nos puede dar su número de contacto o sus redes para ubicarlo en caso de requerirlo a los interesados? Claro que sí. De todos modos, queremos agradecer a Hora del Té, a tu persona, a Saskia y a José Gregorio, por las atenciones y que tengan y mantengan esa fe en el entramado espiritual del pueblo dominicano, que es la Virgen de la Altagracia. Mi teléfono, cualquier cosa, 809-607-7881, a sus órdenes. Gracias. Bueno, y a través de la Bolsa Turística del Caribe, que sé que está en Plaza Central, en el segundo nivel. Perdón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable, así es. Con Hora de Té. Adelante, señor director. Muchas gracias, muy agradecido.